Un padre millonario obligó a su irresponsable hijo a casarse con una pobre limpiadora. Los empresarios rivales se rieron de él al principio, burlándose de la extraña decisión del magnate, pero no comprendían las razones detrás de sus acciones. Fernando era el joven heredero de un imperio empresarial, conocido por su vida desenfrenada y falta de compromiso. A sus 28 años, Fernando había sido noticia más por sus escándalos que por sus logros. Su padre, don Alberto, un hombre de principios estrictos y valores inquebrantables, había llegado al límite de su paciencia. Ana, la limpiadora, era una joven humilde y trabajadora que había crecido en uno de los barrios más pobres de la ciudad. A sus 24 años, Ana había experimentado más dificultades de las que muchos enfrentarían en una vida entera. Perdió a su madre a una edad temprana y tuvo que abandonar sus estudios para cuidar de sus hermanos menores. Trabajaba largas horas limpiando oficinas, soñando con un futuro mejor para su familia. Don Alberto había observado a Ana durante meses. Admiraba su ética de trabajo, su honestidad y su determinación. Veía en ella la antítesis de su hijo, una persona responsable y digna. Decidido a cambiar el rumbo de la vida de Fernando, don Alberto decidió que el matrimonio con Ana sería el remedio perfecto. Una vez tomada la decisión, no hubo vuelta atrás. La boda se organizó rápidamente, y antes de que Fernando pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se encontraba en el altar, junto a una nerviosa pero serena Ana. El matrimonio comenzó con tensiones y resentimientos. Fernando no ocultaba su desprecio hacia Ana, viéndola como una intrusa en su vida de lujo y privilegios. Desde el primer día, hizo evidente su rechazo con comentarios mordaces y actitudes despectivas. Una mañana, mientras Ana intentaba adaptarse a su nuevo hogar, Fernando irrumpió en la cocina y la encontró preparando el desayuno. Con una mirada de disgusto, se dirigió a ella con voz fría. «¿Qué haces aquí, Ana?», preguntó, como si su presencia fuera una ofensa. «Estoy preparando el desayuno», respondió Ana tímidamente, sin levantar la mirada. Fernando se rió con desdén. «No necesito que una limpiadora me haga el desayuno. Tenemos personal para eso. No olvides tu lugar», dijo, antes de salir de la cocina, sin siquiera probar la comida que Ana había preparado con esmero. El desprecio de Fernando no se limitaba solo a palabras hirientes. Durante las cenas familiares, apenas dirigía la mirada a Ana, y cuando lo hacía, sus ojos estaban llenos de desaprobación. En una ocasión, durante una cena con socios de la empresa, Fernando se refirió a Ana de manera despectiva. «Esta es Ana, mi esposa», dijo, haciendo una pausa deliberada antes de la última palabra, como si le resultara difícil pronunciarla. Ella solía limpiar las oficinas de la empresa. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, y Ana sintió un nudo en la garganta, deseando poder desaparecer en ese momento. Don Alberto, presente en la cena, observaba en silencio, consciente del dolor que sus palabras infligían a Ana, pero esperando que su hijo algún día viera la verdadera esencia de su esposa. Ana, por su parte, se sentía humillada y fuera de lugar en el mundo de opulencia en el que ahora se encontraba. A pesar de sus esfuerzos por encajar, las miradas despectivas y los murmullos a sus espaldas le recordaban constantemente que no pertenecía a ese entorno. Sin embargo, su espíritu indomable la mantenía firme. Sabía que esta era una oportunidad única para cambiar su vida y la de su familia, y estaba decidida a no dejarse vencer por las dificultades. Las burlas y risas de los empresarios rivales solo aumentaban la presión sobre la pareja. Cada vez que Fernando y Ana asistían a eventos sociales, los comentarios sarcásticos y las risas ahogadas eran inevitables. «Vaya, Fernando, ¿dónde la encontraste?», bromeaba uno de los socios. «¿En la sección de ofertas de un supermercado?». Otro, con una sonrisa burlona, añadía: «Es un alivio saber que ahora tu casa estará impecable». Fernando, a pesar de su desprecio por Ana, comenzaba a sentirse incómodo con las constantes burlas. La presión social y las expectativas familiares lo llevaban a un estado de frustración y confusión, incapaz de reconciliar sus sentimientos encontrados. Don Alberto, aunque firme en su decisión, no era insensible al dolor de Ana. La consolaba y la animaba, confiando en que su hijo eventualmente vería el valor y la fortaleza de su nueva esposa. Una tarde,
Después de una dura confrontación con Fernando, Ana se encontraba sola en el jardín, con lágrimas en los ojos. Don Alberto se acercó y con voz suave le dijo: «Ana, sé que esto no es fácil para ti, pero tengo fe en que Fernando verá algún día lo que yo veo en ti. Eres una mujer fuerte y valiosa. No te rindas». A pesar de las dificultades, Ana no se rendía. Sabía que esta era una oportunidad única para cambiar su vida y la de su familia. Cada día se levantaba con una determinación renovada, enfrentando los desafíos con valentía y esperanza. Con el tiempo, esperaba que su perseverancia y amor pudieran romper las barreras del desprecio de Fernando, y que él pudiera ver más allá de las apariencias para reconocer la verdadera belleza y fortaleza de su corazón. La tensión en el matrimonio de Fernando y Ana era palpable. A pesar de la dureza de las palabras y acciones de Fernando, Ana mantenía su dignidad, tratando de encontrar su lugar en un mundo que le era completamente ajeno. La lucha por la aceptación y el respeto se convirtió en una batalla diaria, pero Ana estaba decidida a no rendirse, creyendo que, con el tiempo, su amor y perseverancia triunfarían sobre el desprecio y la discriminación. La transformación de Fernando no fue inmediata. Hubo meses de conflicto y resistencia, llenos de desdén y desprecio. Ana soportaba sus palabras hirientes y miradas frías con una paciencia y dignidad inquebrantables, sabiendo que estaba luchando una batalla más grande que solo la aceptación de su esposo. Cada día comenzaba con Fernando dejando claro su desagrado. Por la mañana, mientras Ana intentaba hacer que la mansión se sintiera más como un hogar, Fernando la ignoraba o hacía comentarios despectivos sobre sus intentos. «¿Qué intentas hacer, Ana?», preguntó un día mientras la veía arreglando flores en el vestíbulo. «Esto no es una casa de campo, es una mansión, no tu pequeño apartamento». Ana simplemente sonrió, manteniendo la compostura. «Solo quiero que sea un lugar acogedor para todos nosotros», respondió, tratando de no dejar que sus palabras la afectaran. A pesar de la dureza de Fernando, la bondad y perseverancia de Ana comenzaron a dejar una impresión. Don Alberto observaba desde la distancia, esperanzado de que su hijo eventualmente se diera cuenta del verdadero valor de Ana. Un punto de inflexión llegó durante una cena familiar. Ana había pasado todo el día preparando un platillo especial, recordando las recetas de su madre. Cuando la sirvió, los invitados comenzaron a elogiar la comida. «Esto es increíble, Ana», dijo uno de los tíos de Fernando. «No sabía que tenías talento para la cocina». Fernando, molesto por los elogios hacia Ana, respondió con sarcasmo: «Bueno, después de todo, es lo único que sabe hacer bien, ¿no?». La sala cayó en un incómodo silencio. Don Alberto, incapaz de soportar más, se levantó y miró a su hijo con severidad. «Fernando, suficiente. Ana ha trabajado duro para esta cena y merece nuestro respeto». Fernando se quedó en silencio, sintiendo por primera vez una punzada de vergüenza. Empezó a darse cuenta de la injusticia de su comportamiento, pero no estaba listo para admitirlo. La verdadera transformación comenzó en un día aparentemente ordinario. Mientras paseaban por el parque, Fernando y Ana encontraron a un grupo de niños jugando. Entre ellos estaba un niño que claramente tenía dificultades para integrarse. Era pequeño, con gafas gruesas y una postura encorvada, tratando de no llamar la atención. Ana notó al niño inmediatamente. Sin dudarlo, se acercó y se arrodilló a su lado. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con una sonrisa cálida. «Me llamo Pablo», respondió el niño apenas levantando la mirada. «Hola, Pablo, ¿quieres jugar con nosotros?», dijo, extendiendo su mano. Pablo miró a Ana con desconfianza al principio, pero su sonrisa genuina y amable lo convenció. Tomó su mano y se unió al juego. Ana no solo lo incluyó en el grupo, sino que le brindó la confianza que necesitaba, alentándolo y celebrando sus pequeños logros. Fernando observaba desde la distancia, incapaz de apartar la mirada. Vio en Ana una fuerza y una compasión que él había ignorado durante mucho tiempo. La forma en que ella trataba a Pablo, con tanta ternura y paciencia, le reveló una nueva dimensión de su esposa. Por primera vez, se dio cuenta de cuán profunda y sinceramente Ana se preocupaba por los demás. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Fernando se sintió obligado a decir algo. «Ana», comenzó titubeando, «hoy en el parque, lo que hiciste por ese niño fue admirable».
Ana, sorprendida por el cambio de tono en la voz de Fernando, lo miró a los ojos. «Gracias, Fernando. Solo quería ayudar». Fernando asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía a Ana de una manera diferente. No solo como la limpiadora que había sido forzada a casarse con él, sino como una persona con una bondad y sabiduría que él había ignorado. Los días siguientes, Fernando empezó a prestar más atención a las acciones de Ana. La observaba mientras hablaba con los empleados de la mansión, siempre tratándolos con respeto y consideración. Notaba cómo ella se tomaba el tiempo para escuchar sus problemas y ofrecer palabras de aliento. Una tarde, encontró a Ana en el jardín, ayudando a una de las jardineras a plantar flores. «¿Por qué haces esto?», preguntó, genuinamente curioso. Ana se volvió hacia él, limpiándose las manos en el delantal. «Porque quiero que este lugar sea hermoso, y porque disfruto trabajar con las plantas. Me recuerda a mi hogar». Fernando sintió una mezcla de emociones al escuchar sus palabras. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que había juzgado mal a Ana. Sus prejuicios y arrogancia le habían impedido ver la verdadera esencia de su esposa. Una noche, después de una larga conversación con don Alberto, Fernando finalmente entendió la profundidad de su error. Su padre le habló de la importancia de la humildad, del valor de reconocer los propios errores y de la necesidad de cambiar. «Fernando, Ana es una mujer extraordinaria», le dijo don Alberto. «Tienes la oportunidad de aprender mucho de ella, si tan solo abres tu corazón». Fernando, conmovido por las palabras de su padre, decidió dar un paso hacia adelante. Al día siguiente, se acercó a Ana mientras ella estaba en la cocina, preparando el desayuno. «Ana», dijo suavemente, «quiero pedirte disculpas por cómo te he tratado. He sido injusto y arrogante, y estoy dispuesto a cambiar». Ana lo miró con sorpresa, y después de un momento de silencio asintió. «Gracias, Fernando. Todos merecemos una segunda oportunidad». A partir de ese día, Fernando empezó a cambiar. Poco a poco, su relación con Ana se fue transformando. El respeto y la admiración reemplazaron al desprecio y la arrogancia. Ana, con su bondad y perseverancia, había logrado romper las barreras del prejuicio y el odio, mostrando a Fernando la verdadera esencia del amor y la compasión. A medida que pasaban los meses, Fernando empezó a involucrarse más en los negocios familiares. Bajo la guía de Ana y su padre, comenzó a tomar decisiones más responsables y estratégicas. Los empresarios rivales, que inicialmente se burlaron de él, empezaron a notar el cambio. Fernando se convirtió en un líder más sabio y compasivo, ganándose el respeto de aquellos que una vez lo despreciaron. Pero la vida no era fácil para Ana. A pesar de su nueva posición, enfrentaba discriminación y maltrato por parte de algunos empleados y socios de la empresa. Sin embargo, su resiliencia y determinación nunca flaquearon. Ana continuaba trabajando arduamente, no solo en su hogar, sino también en la empresa, donde implementó programas de inclusión y apoyo para empleados de bajos recursos. Con el tiempo, Fernando y Ana comenzaron a desarrollar una relación genuina basada en el respeto y la admiración mutua. Lo que comenzó como un matrimonio forzado se transformó en una verdadera historia de amor. Juntos, enfrentaron desafíos y superaron adversidades, demostrando que el verdadero éxito no se mide solo en términos de riqueza material, sino en la calidad de las relaciones y el impacto positivo en la vida de los demás. Un día, un evento inesperado puso a prueba la fortaleza de Ana y Fernando. La empresa de don Alberto fue atacada por un competidor deshonesto que intentó destruir su reputación mediante falsas acusaciones y sobornos. La situación se volvió crítica cuando Fernando fue acusado injustamente de fraude y llevado a juicio. Ana, con su inquebrantable sentido de justicia y amor por su esposo, decidió luchar por demostrar su inocencia. Desde el momento en que las acusaciones fueron publicadas, Ana supo que no podía quedarse de brazos cruzados. La noticia golpeó a la familia como una tormenta. Don Alberto, aunque experimentado y fuerte, mostró señales de preocupación y desgaste. Fernando, atrapado en una pesadilla, se enfrentaba a una de las pruebas más duras de su vida. Ana comenzó su investigación inmediatamente. Habló con los empleados, revisó documentos y se reunió con abogados. Se volvió una presencia constante en la oficina de la empresa,
trabajando codo a codo con el equipo legal. Las noches sin dormir y los días largos comenzaron a hacer mella en ella, pero su determinación no flaqueaba. Una tarde, mientras revisaba una pila de documentos, Ana encontró una discrepancia en los registros financieros que le llamó la atención. Era una pequeña suma de dinero que había sido transferida repetidamente a una cuenta desconocida. Intrigada, decidió investigar más a fondo. Pasó horas revisando transacciones y finalmente descubrió un patrón que señalaba directamente al competidor deshonesto. Ana sabía que necesitaba pruebas más contundentes. Con la ayuda de un investigador privado, logró rastrear las transferencias hasta un empleado desleal dentro de la empresa de su marido. Esta persona había estado recibiendo sobornos para falsificar documentos y crear pruebas falsas en contra de Fernando. El descubrimiento fue un golpe de suerte, pero también un recordatorio del peligro que enfrentaban. El competidor deshonesto no era alguien que se daría por vencido fácilmente. Ana recibió amenazas anónimas y comenzó a sentir que estaba siendo seguida. Sin embargo, decidió no contarle a Fernando sobre esto para no preocuparlo más de lo que ya estaba. Una noche, mientras Ana trabajaba en su oficina en casa, recibió una llamada. La voz al otro lado de la línea era fría y amenazante. «Deja de investigar, Ana. Sabemos dónde vives y conocemos a tu familia. Si continúas, pagarás el precio». Ana colgó el teléfono, temblando. Sabía que no podía ceder ante las amenazas, pero el miedo por su seguridad y la de su familia la atormentaba. A pesar de esto, su amor por Fernando y su sentido de justicia la impulsaron a seguir adelante. El juicio de Fernando se convirtió en un espectáculo mediático. Los titulares de los periódicos y las noticias de televisión pintaban a Fernando como un villano corporativo. Los rivales de la familia se regodeaban en su desgracia, pero Ana se mantenía firme. Asistía a cada audiencia, sentada en la primera fila, tomando notas y ofreciendo apoyo moral a su esposo. Finalmente, llegó el día crucial del juicio. Ana había reunido todas las pruebas necesarias y había convencido a varios testigos clave para que testificaran. Su presentación en la corte fue apasionada y convincente. Expuso las conexiones entre el competidor deshonesto y el empleado desleal. Presentó los registros financieros y las transacciones fraudulentas, y reveló las amenazas que había recibido. El tribunal quedó en silencio mientras Ana hablaba. Su discurso final fue un llamado a la justicia, implorando a los jueces que vieran la verdad detrás de las falsas acusaciones. Cuando terminó, la sala estalló en murmullos. Los jueces deliberaron durante horas, pero finalmente la verdad salió a la luz. Fernando fue exonerado de todos los cargos, y el verdadero culpable fue desenmascarado. El alivio que siguió al veredicto fue abrumador. Fernando, liberado de la carga de la injusticia, abrazó a Ana con lágrimas en los ojos. Por primera vez, comprendió plenamente el sacrificio que ella había hecho por él. Ana había puesto en riesgo su propia seguridad y había trabajado incansablemente para salvar su reputación y la de su familia. La noticia de la exoneración de Fernando se difundió rápidamente. Los medios que antes lo habían difamado ahora publicaban historias sobre la valentía y la determinación de Ana. Los empresarios rivales que se habían reído de su matrimonio ahora la veían con respeto y admiración. En casa, don Alberto reunió a la familia para una cena de celebración. Durante el brindis, levantó su copa y dijo: «Ana, has demostrado una fortaleza y un amor que pocos poseen. Estamos profundamente agradecidos por tu sacrificio y dedicación. Has salvado nuestra familia y nuestra empresa. Gracias». Ana, con lágrimas en los ojos, miró a Fernando y don Alberto. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que había encontrado su lugar en la familia. Su sacrificio no solo había salvado a Fernando, sino que también había fortalecido su relación y ganado el respeto de todos. Fernando, transformado por la experiencia, se comprometió a ser el esposo y hombre que Ana merecía. Aprendió a valorar su bondad, sabiduría y fortaleza, y juntos comenzaron a construir un futuro basado en el respeto y el amor mutuo. La adversidad que enfrentaron solo fortaleció su vínculo, demostrando que el verdadero amor y la justicia siempre prevalecen, incluso en los momentos más oscuros. El sacrificio y la valentía de Ana no pasaron desapercibidos. La historia de su lucha y triunfo resonó en toda la ciudad,
ganándose la admiración y el respeto de muchos. Fernando, profundamente agradecido y enamorado de Ana, prometió honrarla y apoyarla por el resto de sus días. Juntos, Ana y Fernando continuaron trabajando para mejorar la empresa y la comunidad. Implementaron programas de responsabilidad social, apoyando a los más necesitados y promoviendo la igualdad y la justicia. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor, la compasión y la perseverancia pueden transformar vidas y cambiar el mundo para mejor. Pero los problemas estaban lejos de terminar, ya que cuando todo parecía ir bien, una revelación sorprendente sacudió los cimientos de su relación. Ana descubrió que su madre, a quien había creído muerta, en realidad había sido separada de ella debido a un conflicto familiar en su infancia. La madre de Ana había sido forzada a abandonar a sus hijos para protegerlos de un peligro inminente. La verdad salió a la luz de una manera completamente inesperada. Era una tarde tranquila y soleada. Ana estaba en casa, disfrutando de un raro momento de paz con su hijo. Fernando había salido por negocios, y la casa estaba tranquila. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo su serenidad. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con una mujer mayor que emanaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Ana, soy tu madre», dijo la mujer, su voz temblando ligeramente. Ana quedó paralizada. La mujer frente a ella tenía los mismos ojos y la misma expresión que había visto en fotos antiguas. Sin embargo, la incredulidad dominó su mente. «Eso no es posible», respondió Ana, dando un paso atrás. «Mi madre murió cuando yo era una niña». La mujer, con lágrimas en los ojos, extendió un sobre lleno de documentos y fotografías. Ana lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, encontró fotos de su infancia, cartas escritas con cariño y detalles que solo una madre podría conocer. «Mi nombre es Isabel», dijo la mujer. «Fui forzada a dejarte y a tu hermano para protegerlos. Ha sido la decisión más dolorosa de mi vida». Ana sintió una oleada de emociones: ira, confusión, tristeza y, sobre todo, un profundo anhelo por la verdad. Invitó a Isabel a entrar y durante horas escuchó la historia de su madre. Isabel había crecido en un entorno peligroso. El conflicto familiar del que hablaba estaba relacionado con deudas y amenazas de personas poderosas. Isabel había sido obligada a abandonar a sus hijos para salvarles la vida, con la promesa de regresar algún día cuando las aguas se calmaran. Sin embargo, los años pasaron, y las circunstancias nunca permitieron que volviera antes. La historia era desgarradora y llena de detalles que Ana apenas podía asimilar. Isabel explicó cómo había sido rastreada y amenazada, siempre viviendo con el temor de que cualquier movimiento en falso pondría en peligro a sus hijos. Había intentado volver en varias ocasiones, pero las amenazas se intensificaban cada vez que lo intentaba. Finalmente, había decidido mantenerse alejada para asegurarse de que Ana y su hermano estuvieran a salvo. La emoción en la sala era palpable. Ana, tratando de procesar todo, se levantó y salió al jardín. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Las flores que había plantado con tanto cuidado ahora parecían un remanso de paz en medio del caos emocional. Fernando llegó a casa en ese momento y al ver la expresión en el rostro de Ana, se acercó de inmediato. «¿Qué ha pasado?», preguntó preocupado. Ana le explicó todo, con la voz quebrada y las lágrimas fluyendo libremente. Fernando, siempre su apoyo incondicional, la abrazó y la escuchó. Luego entraron juntos para hablar con Isabel. La conversación que siguió fue intensa y reveladora. Fernando, inicialmente escéptico, quedó convencido por las pruebas irrefutables que Isabel presentó. Isabel compartió detalles de la infancia de Ana que solo una madre podría conocer, y las cartas llenas de amor y desesperación fueron pruebas suficientes. Sin embargo, no fue un proceso sencillo. Ana luchó con una mezcla de emociones contradictorias. Sentía una profunda tristeza por los años perdidos, ira por haber sido abandonada, y una extraña mezcla de esperanza y temor al redescubrir a su madre. Isabel, por su parte, estaba llena de remordimientos, pero también de un deseo ardiente de reconstruir su relación. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Ana decidió tomarse un tiempo libre del trabajo para procesar todo.
Fernando la apoyó en cada paso, asumiendo más responsabilidades en la empresa para darle el espacio que necesitaba. Isabel se quedó en casa de Ana, y madre e hija comenzaron a conocerse de nuevo. Había momentos de tensión, pero también de conexión profunda. Isabel le contaba historias de su propia juventud, de su lucha por sobrevivir y proteger a su familia. Ana, por su parte, compartía su vida, sus logros y los desafíos que había enfrentado. Poco a poco, empezaron a construir un puente sobre el abismo que los años habían creado. La llegada de Isabel no solo trajo respuestas, sino también abrió viejas heridas que Ana había reprimido durante años. El abandono y el dolor que había soportado en silencio emergieron con fuerza, y Ana se encontró enfrentando una tormenta emocional que no sabía cómo navegar. Sin embargo, con el apoyo inquebrantable de Fernando, comenzó el arduo proceso de reconciliación y perdón. Las primeras semanas tras la revelación fueron tensas. Ana, aún con la confusión dominando sus pensamientos, se mostró reservada y cautelosa. Las miradas llenas de preguntas y el silencio incómodo entre madre e hija eran frecuentes. Fernando, observando desde la distancia, sabía que este era un camino que Ana debía recorrer por sí misma, pero siempre estuvo ahí para ofrecer su hombro y su consuelo cuando ella lo necesitara. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que las emociones habían estado a flor de piel, Ana decidió hablar con su madre. Isabel estaba sentada en el balcón, mirando las estrellas con una expresión de tristeza y esperanza. Ana se unió a ella, tomando asiento en silencio. «¿Por qué te fuiste realmente?», preguntó Ana finalmente, su voz quebrada pero firme. Isabel suspiró profundamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ana, fue la decisión más difícil de mi vida. Tu padre se metió en problemas con personas peligrosas. Recibí amenazas de que si no me iba, todos ustedes estarían en peligro. Tuve que elegir entre quedarme y arriesgar sus vidas, o irme y darles una oportunidad de estar a salvo». Las palabras de Isabel eran sinceras, llenas de dolor y arrepentimiento. Ana sintió una mezcla de ira y tristeza. «¿Y por qué no volviste?», insistió. «¿Por qué no intentaste ponerte en contacto?». Isabel dejó escapar un sollozo, sus manos temblando. «Lo intenté, Ana, pero cada vez que lo hacía, las amenazas volvían. Me di cuenta de que solo al mantenerme lejos podía asegurarte una vida segura». Las lágrimas de ambas fluyeron libremente mientras Isabel continuaba contando su historia. Ana escuchó sobre las veces que Isabel había intentado volver, sobre los sacrificios que había hecho y sobre la constante vigilancia que había soportado para proteger a sus hijos. Las conversaciones se volvieron una rutina nocturna. Madre e hija se sentaban juntas, desentrañando años de dolor y secretos. Ana se dio cuenta de que su madre también había sufrido, que cada día lejos de ellos había sido un tormento. La comprensión comenzó a reemplazar la ira. Fernando, por su parte, observaba con una mezcla de orgullo y admiración. Sabía que la fuerza de Ana era increíble, y verla enfrentar estos desafíos con tanta valentía solo reforzaba su amor por ella. Una tarde, mientras Ana y Fernando paseaban por el mismo parque donde Fernando había sido testigo de la bondad de Ana años atrás, Ana se detuvo y miró a su esposo. «Creo que estoy lista para perdonar», dijo, su voz llena de una resolución tranquila. Fernando la tomó de la mano. «El perdón no es un signo de debilidad, Ana. Es un testimonio de tu fortaleza». Esa noche, Ana se sentó con Isabel y le tomó las manos. «Te perdono, mamá. No ha sido fácil. Y aún hay mucho que sanar, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Isabel, con lágrimas de alivio, abrazó a su hija con fuerza. «Gracias, Ana. Gracias por darme una segunda oportunidad». El proceso de reconciliación y perdón no terminó allí. Fue un camino largo y a veces doloroso, pero lleno de momentos de amor y comprensión. Fernando se mantuvo a su lado, apoyándola en cada paso. Ana aprendió a ver a su madre no solo como la figura que la había abandonado, sino como una mujer que había sacrificado todo por su seguridad. La presencia de Isabel en sus vidas también trajo una nueva dinámica familiar. Isabel se integró en la vida cotidiana de Ana y Fernando, ayudando con su nieto y compartiendo historias del pasado. Los lazos familiares se fortalecieron y las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. Un día,
Mientras Ana observaba a su madre jugar con su hijo en el jardín, sintió una paz que no había sentido en años. El viaje de reconciliación había sido difícil, pero el amor y la comprensión finalmente habían prevalecido. Ana sabía que el camino hacia el perdón completo aún estaba en curso, pero también sabía que juntos, como familia, podrían superar cualquier obstáculo. Fernando, al ver a Ana sonreír, sintió una profunda gratitud. La transformación que había visto en su esposa desde el primer día de su matrimonio hasta ahora era asombrosa. Ana, la joven limpiadora que había entrado en su vida a regañadientes, se había convertido en el pilar de su familia y en el corazón de su hogar. Su amor y fortaleza eran un faro de esperanza y un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la redención y el perdón. La reconciliación con su madre no solo sanó las heridas de Ana, sino que también fortaleció su relación con Fernando. Juntos, enfrentaron el futuro con renovada esperanza y la certeza de que, sin importar los desafíos que pudieran surgir, siempre estarían allí el uno para el otro, unidos por el amor, la comprensión y el perdón. La historia de Ana y Fernando, marcada por el drama, la tristeza, el sacrificio y la superación, se convirtió en una inspiración para muchos. Juntos, demostraron que incluso en medio de la adversidad y la discriminación, el amor y la perseverancia pueden prevalecer. La empresa que una vez fue objeto de burla se transformó en un modelo de responsabilidad social y justicia, gracias a los valores que Ana y Fernando promovieron. El legado de su amor y su lucha perduró, recordando a todos que las verdaderas riquezas de la vida no se encuentran en el dinero o el poder, sino en la fuerza del carácter, la integridad y el amor incondicional. Ana y Fernando tuvieron 2 hijos, quienes crecieron en un hogar lleno de amor y valores sólidos. Aprendieron de sus padres la importancia del trabajo duro, la justicia y la compasión. La historia de sus padres les sirvió como guía en sus propias vidas, recordándoles siempre que la verdadera grandeza se encuentra en el corazón. Así, la historia de Ana y Fernando continuó, un testimonio eterno de que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, inspirando a futuras generaciones a luchar por un mundo más justo y compasivo. La vida de Ana y Fernando, aunque llena de desafíos, también fue rica en lecciones y amor. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre hay una oportunidad para el crecimiento y la redención. Al final, lo que realmente importa no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y cómo elegimos caminar ese camino. La historia de un padre millonario que obligó a su irresponsable hijo a casarse con una pobre limpiadora no solo cambió la vida de Fernando y Ana, sino que también dejó una huella imborrable en todos aquellos que fueron testigos de su viaje. Y así, el legado de amor y superación de Ana y Fernando vivirá para siempre.